Lección 8. Una vez realizado el cálculo, podemos conocer la respuesta de la estructura con las diferentes acciones y la forma de proceder claramente es siempre la misma. Por lo que, desde el ambiente tridimensional en los resultados 3D, por ejemplo, vamos a consultar los desplazamientos por el efecto de un sismo en eje X y en eje Y. Sabemos bien que como consecuencia del cálculo existe un diagnóstico. Este es particularmente importante, sobre todo para los edificios existentes, en general y más en particular cuando validamos un estado de hecho, obtenemos un diagnóstico que nos da un informe con errores y problemas en referencia a un edificio ya construido. Todos estos errores que encontramos en el diagnóstico los podemos resumir gráficamente siempre en los resultados 3D. En el apartado Control de comprobaciones, a través de esta vista, el programa, dando una coloración en amarillo, evidencia todos los elementos estructurales que tienen deficiencias o problemas. Podemos realizar un filtro para que el programa nos muestre solamente los problemas que queramos, como las deficiencias a flexión, a corte, etc. Debemos precisar una cosa. En general, cuando evaluamos un edificio existente, el diagnóstico no nos debe condicionar, ya que todos los errores que han sido señalados en el diagnóstico y por consiguiente todos los elementos señalados en amarillo son elementos que tienen problemas de resistencia en el momento que nosotros aplicamos a la estructura la totalidad de la acción sísmica prevista para una nueva construcción. Por lo que es natural prestar atención y saber que si consideramos un edificio de otra época, el cual puede haber sido proyectado para cargas gravitacionales, ubicado en una zona con un riesgo sísmico medio alto, si nosotros aplicamos la totalidad, es decir, el 100% de la aceleración al suelo previsto para un nuevo edificio, es lógico obtener este tipo de diagnóstico por parte del programa. Pero en el momento que nosotros evaluamos un edificio existente, más que conocer la resistencia, es decir, la capacidad de la estructura para tolerar el sismo máximo, nos interesa saber cuál es la capacidad máxima de la aceleración al suelo que el edificio podría soportar, y para ello el programa pone a disposición entre los resultados las aceleraciones de colapso y podemos consultar una a una y elemento por elemento. Iniciando por la flexión y gracias a la escala cromática, podemos ver la relación entre la capacidad de la estructura según la aceleración del suelo. Si modificamos esta barra disminuyendo el valor máximo a 100, estamos indicando al programa que nos muestre todos los elementos con una capacidad menor. Los elementos en gris son elementos que, con respecto a la flexión, superan la acción de la aceleración del suelo. Aquellos en color tienen una capacidad menor de resistencia con respecto a la flexión. El elemento más vulnerable con respecto a la flexión tiene una capacidad. Por ejemplo, podemos consultar las aceleraciones de colapso que afectan a los nodos. Aplicamos el filtro y esta vez notamos que casi todos los nodos perimetrales tienen una capacidad menor. También, esta es una cosa que no nos debe sorprender, en el momento en el cual en los nodos no hemos supuesto ningún tipo de armadura. A partir del conocimiento de las aceleraciones del terreno al colapso, el programa produce un documento, que es la ficha de vulnerabilidad sísmica. En este documento podemos ver que tiene un resumen de los principales elementos del análisis sísmico. Del nivel de conocimiento de los materiales, si vamos a la tabla número 9, la cual resume las capacidades, es decir, esta tabla nos reporta los distintos estados límites, como por ejemplo el estado límite de salvaguardia de la vida. Vienen individuados una serie de mecanismos que son la carga límite del terreno, la flexión y el cortante.
En la tabla encontramos también la información de la aceleración del terreno. Este valor de la aceleración representa propio el valor que llevaría al menos a un elemento a una situación de riesgo a flexión. Llegados a este punto, entre todos estos datos seleccionamos el valor más pequeño, que este valor lo encontramos en la tabla número 10. Sabemos que es un dato de input y de la relación capacidad-solicitud. Obtenemos el indicador de los riesgos sísmicos, que al estado límite de salvaguardia de la vida, este dato es el cual nos indica que el edificio en su estado proyectado tiene dicha capacidad. A partir de la evaluación del índice de seguridad del estado límite de salvaguardia de la vida, así como ha sido obtenido del cálculo, también es posible solicitar al software la asociación de la clase de riesgo sísmico. En este caso, con el método convencional, porque claramente hemos realizado un cálculo de la estructura. Una vez realizada la valoración del estado de proyecto, podemos proceder con la creación de un nuevo documento, es decir, nuevo documento en hormigón armado, construcción existente, estado proyectado. Debemos definir el objetivo, si es un adecuamiento o un mejoramiento. A este punto el programa nos solicita el documento del estado actual de proyecto. De tal modo, el software en el documento del proyecto crea una copia del modelo, a partir del cual en el estado de proyecto vendrá planificada una intervención, una modifica de la elevación, es decir, todo lo que necesitamos hacer en el estado de proyecto. Por lo que, en el estado futuro de nuestro proyecto, nos encontramos copiado el mismo modelo de estado de proyecto y, en general, si tenemos la necesidad de disminuir el riesgo de daño a la estructura por sismo, debemos en el estado de proyecto planificar todas las intervenciones a realizar al edificio. Las intervenciones pueden consistir en la inserción de nuevos elementos estructurales, como pueden ser muros, de forma que la transición de las cargas de nuestra estructura se apoye en ellos, o quizás el intervento puede consistir en reforzar elementos estructurales existentes. Para hacer esto, el programa cuenta con la vista Intervenciones en hormigón armado. En esta vista podemos aplicar localmente los esfuerzos, como por ejemplo, si las vigas tienen debilidad a flexión, podemos pensar en reforzarlas añadiendo con el chapeado FRP a flexión, de forma paralela al eje del elemento. De esta forma tenemos la posibilidad de extender el refuerzo en el entero elemento o simplemente localmente. En cada caso, las propiedades del refuerzo debemos dar al programa todos los datos para el cálculo del refuerzo, en particular el espesor, la exposición, el número de estratos, etc. Si por el contrario las vigas tienen debilidad al cortante, debido a una armadura insuficiente, podemos intervenir en el modelo añadiendo FRP al cortante. En este caso, en las propiedades del refuerzo debemos especificar si estas fibras son ortogonales al eje del elemento o serán colocadas en U o en arrollamiento completo. Una vez que hemos caracterizado nuestro refuerzo, podemos aplicarlo en el elemento estructural, tanto localmente como en el entero elemento. En cuanto afecta a los refuerzos de los pilares, podemos añadir un encamisado de hormigón armado. Una vez añadido el encamisado, en las propiedades caracterizamos los parámetros como el espesor del encamisado en ambas direcciones, como toda la información que afecta a la armadura del nuevo elemento. Siempre en cuanto afecta a los pilares, también podemos añadir un encamisado en acero o cinchado con FRP, siempre dispuesto ortogonalmente al eje del elemento. También podemos reforzar los nodos, como puede ser añadiendo fibras ya sea cuadriaxiales
o solo horizontales FRP de tal modo de agregar la resistencia necesaria al cortante de los nodos. Si volvemos al ejemplo, en este caso y para este edificio, se ha decidido reforzar algunas vigas a flexión en FRP, reforzar casi todos los nodos perimetrales y en particular los de las esquinas. Es obvio que la elección del tipo de refuerzo, así como la individuación de cuáles elementos reforzar, depende de los datos obtenidos en la evaluación del activo. Es por esto que el conocimiento del edificio elemento por elemento es particularmente útil para que los elementos estructurales más débiles sobre los cuales debemos intervenir lo antes posible. Una vez que hemos añadido los esfuerzos, podemos realizar nuevamente el cálculo estructural del edificio reforzado y accediendo al diagnóstico general, y cuando este diagnóstico después de las intervenciones continúa dando mensajes de error, quiere decir que estas medidas son insuficientes para garantizar las condiciones de seguridad. Es decir, esta intervención es insuficiente. De la misma forma, podemos consultar los coeficientes de seguridad. Iniciando por ejemplo de la flexión, de nuevo aplicamos un filtro y vemos cómo los elementos reforzados tienen la capacidad a flexión mayor, y vemos que el efecto de la intervención en los elementos más vulnerables nos lleva a tener a esta gráfica. Hacemos los mismos procedimientos con los nodos, efectuando el mismo filtro, y aunque existen nodos que tienen problemas, esta vez el nodo más vulnerable tiene una mayor capacidad. A este punto, y después de haber evaluado el estado de proyecto, podemos consultar la ficha de vulnerabilidad, que se encuentra dentro del nodo de documentos, en el cual vienen indicados los estados límites, pero también podemos acceder a la ficha de comparación entre los dos estados. Al abrir el documento, es obvio que el estado de proyecto es aquel que acabamos de evaluar. El programa nos indica que seleccionamos cuál es el archivo que representa el estado de hecho. Una vez hecho esto, obtenemos el documento de comparación. En este documento de comparación encontramos una tabla resumen y podemos apreciar cómo cambia el índice de seguridad en el estado límite de salvaguardia de la vida entre ambos estados del proyecto. La siguiente tabla nos resume todas las capacidades en términos de aceleración del periodo de retorno evaluadas con respecto a los mecanismos efectuados.